Buenas, en el día de hoy los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar les venimos a hablar sobre el principio de estabilidad o conocido también como principio de Arquímedes. Hoy vamos a hablarles sobre el principio de flotabilidad y estabilidad de un cuerpo en un fluido. Este es uno de los fenómenos de mayor importancia que tiene en el estudio de la estática de fluidos. Todo cuerpo colocado en un fluido recibirá una fuerza de flotación que le ayudará a darle apoyo y experimentar una sensación de menor peso a este mismo. Es interesante cómo los fluidos se comportan ante cambios externos y aún más curioso preguntarse cómo un barco de muchísimas toneladas puede flotar, mientras que un objeto mucho más pequeño se hunde como si nada. En este trabajo se llevará a cabo la práctica de estos conceptos mediante una embarcación que se va a diseñar de manera casera, con diferentes materiales y ciertas medidas. Es indispensable el uso del principio de Arquímedes para este fin, como también tener claridad en las propiedades de cada material usado para el experimento. Por supuesto, también tener certeza en la parte analítica y cálculos del estudio. El principio de Arquímedes nos dice que todo sólido de volumen B sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Matemáticamente y en términos generales se puede definir esto como que el empuje es igual al volumen por la densidad por la gravedad. Esto puede ocurrir en un cuerpo que se encuentre total o parcialmente sumergido en un líquido, si se ve sometido a dos fuerzas principales que actúan en sentidos opuestos. La primera corresponde al peso del cuerpo, mientras que la segunda corresponde al empuje, resultante de las fuerzas de presión que ejerce el fluido sobre el cuerpo y actúa en sentido contrario de la gravedad. A continuación vamos a enseñar cómo realizamos el experimento de la barcaza. Lo que vamos a utilizar para nuestro experimento serán los siguientes: una lámina de balso gruesa que nos servirá para nuestra manga y una lámina de balso más delgada que nos servirá para nuestras lonas, un exacto, colmón para madera y nuestro peso. En este caso utilizamos una pesa de 2 kilos. Aparte de eso, utilizamos también un metro que nos servirá para tomar nuestras medidas exactas. Para finalizar, luego de utilizar nuestros materiales como proceso final, nuestra barcaza nos dio como resultado esto, que será demostrado a continuación en nuestro proceso de experimento. Datos. Procedemos a colocar nuestra barcaza en el agua. Observamos cómo la barcaza se mantiene flotando. Luego le colocaremos un peso. Claramente podemos comprobar cómo nuestra barcaza soporta un peso de 2 kilos, sin que éste se hunda ni que entre agua sobre ésta. Al finalizar nuestro experimento nos dimos cuenta de que nuestra barcaza no se hundió, no entró agua y se mantuvo en flotación con el peso. Procedemos a realizar nuestros cálculos. Bueno, en este laboratorio se trató de demostrar la flotación de los cuerpos. En este caso se utilizó una embarcación con diferentes medidas y estaba reposado sobre un fluido. En este caso el fluido pues es el agua. Tenemos los siguientes datos. Los siguientes datos son la eslora de la embarcación, o bueno, el largo de la embarcación, que mide 0.5 metros. Tenemos el ancho de la embarcación o la manga, que tiene una medida de 0.137 metros. Y tenemos el alto con 0.141 metros. Tenemos esta división que vendría siendo el calado de la embarcación. Sabemos que el calado es la profundidad a la que se puede sumergir en la embarcación. Entonces, para demostrar este fenómeno, todo este problema, se debe conocer muy bien el principio de Arquímedes. ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? Nos dice que la fuerza de flotación actúa inmerso en un fluido es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo y actúa hacia arriba en el centroide del volumen desplazado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay una fuerza existe una fuerza que se llama la fuerza de flotación que hace
o bueno, que impulsa la embarcación y evita que ésta, digamos, se hunda. ¿Sí? Es la que la retiene y la que hace que se cumpla este fenómeno, la flotación. Entonces, como se trata de un cuerpo que flota, nosotros asumimos que el peso de la embarcación, todo lo que tiene la carga y el peso de la embarcación, es igual a la fuerza de flotación. Entonces nosotros decimos, listo, la fuerza de flotación que va hacia arriba, positiva, y la masa del peso leve y la total de la carga, que van hacia abajo y son negativas. Si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en Y, nos quedaría la fuerza de flotación positiva, el peso de la carga y la masa de la embarcación igual a 0. Y bueno, despejando, haciendo el despeje de la fuerza de flotación, nos queda que es igual a el total de la carga más el peso leve de la embarcación. Esto, para pasarlo pues a peso, hay que multiplicarlo por la aceleración de la gravedad. Entonces tenemos que tenemos las siguientes fórmulas. Tenemos la fórmula de la fuerza de flotación que pues se deduce de una demostración física y que es igual al volumen sumergido de la embarcación por la densidad del fluido, que en este caso es agua, por la gravedad. Y también tenemos el volumen sumergido es igual a el ancho por la eslora por el calado. Entonces ahí tenemos nuestra ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Haciendo uso de las tres ecuaciones que tenemos, vamos a calcular el calado. Entonces decimos, reemplazando 2 en 1, reemplazando esta expresión aquí, nos quedaría igual a el volumen sumergido por la densidad del agua por la gravedad es igual a el total de la carga más el peso leve de la embarcación. Todo esto multiplicado por la gravedad. ¿Por qué? Para pasarlo pues a peso se necesita multiplicar por la aceleración de la gravedad. Cancelamos las gravedades, simplificamos, perdón, y nos queda el volumen sumergido por la densidad del agua es igual a total de la carga más el peso de la embarcación. Entonces, reemplazando el volumen sumergido acá, nos quedaría pues que la manga por la eslora por el calado. Tenemos la manga, tenemos la eslora, tenemos la densidad del agua, tenemos esto y tenemos esto. Despejamos el calado, reemplazamos valores y nos quedaría que el calado teórico es igual a 0.0338 metros, que sería igual a 3.38 centímetros. Ahora, calculando el volumen sumergido, que no lo habíamos calculado antes, nos quedaría la eslora, largo, por la manga, por el calado que ya calculamos anteriormente. Reemplazamos valores y nos quedaría como 0.02335 metros cúbicos, que será lo mismo 2.315 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ahora, tenemos una visualización frontal de la embarcación. Nosotros, por definición, o las condiciones de estabilidad que debe tener un cuerpo sumergido, es que el metacentro se debe encontrar por encima del centro de gravedad. Entonces nosotros establecemos un punto de referencia cero de distancias verticales que se llama acá. Entonces comenzamos a calcular las distancias. Primero calculamos el centro de gravedad, que sería el centro de gravedad de un rectángulo, se encontraría pues en toda la mitad de este.
Entonces simplemente tomamos el alto de la embarcación y la dividimos entre 2. Nos da el valor de 0.070 metros. Después calculamos la distancia KB. Decimos que B pues ya sabemos que es el centro de flotación o centro de carena. El centro de carena pues se define como el centro de gravedad del volumen desplazado. Eso lo calculamos como, pues tomamos el calado y lo dividimos entre 2. Nos da este valor, 0.0169 metros. Otra medida o distancia importante para poder llegar a la conclusión de que efectivamente se trata de una embarcación que flota es el BM. El BM es la distancia comprendida entre el centro de flotación y el metacentro. Nosotros asumimos que el metacentro está por encima del centro de gravedad porque es un requisito según las condiciones de estabilidad de un cuerpo que flota. Y para que sea estable ese cuerpo que está flotando, el metacentro debe estar por encima del centro de gravedad. En este caso lo pusimos así. Bueno, ahora sí podemos sacar o concluir, según las distancias que tenemos aquí, si el cuerpo flota y es estable. Tenemos que determinar que la distancia del KM sea mayor al KG. Nos damos cuenta que el KG nos da un valor de 0.70 metros, pero la distancia del KM nos da 0.0669 metros. Aquí nos damos cuenta que la diferencia entre los dos es negativa y por tanto la embarcación flota pero es inestable. Ahora, calculando todos los datos anteriormente calculados, de la redundancia, se trabajará con un calado experimental medido, no un calado teórico. Entonces, reemplazamos los valores igualmente como hicimos anteriormente, pero cambiando el calado, que en este caso nos dio 0.0385 metros. Reemplazando nos da que tenemos un volumen igual a 0.0263 metros cúbicos o 2.63 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Aquí, cuando calculamos todas las distancias, pues nos damos cuenta que tenemos la distancia del KM, tenemos la distancia del KG. Notamos que el KM sigue siendo menor al KG, es decir, la embarcación, como ya lo mencioné, se encuentra flotando pero es inestable. Y aquí calculamos el error entre el calado teórico y el calado experimental con un 13.9%. Un error relativamente bajo pero muy significativo. Bueno, en el experimento mostrado anteriormente de flotabilidad y estabilidad es de gran importancia, ya que nos permite calcular y determinar la capacidad que tiene un objeto en mantenerse estable y a flote. También nos permite conocer la carga máxima de un objeto y la distribución que ésta posee. En nuestro caso, la barcaza dio que era inestable, ya que su altura metacéntrica dio negativa. Esta altura metacéntrica es la que dice cuando un barco o un buque es inestable o estable. También debemos saber que la flotabilidad depende de la densidad del fluido en la que se sumerge dicho objeto. Es decir, que tiene una relación directamente proporcional. Es decir, que a mayor densidad, mayor sea la fuerza de empuje.